por el Destape Radio. No recuerdo cómo era el camino. No recuerdo dónde tenía lugar. Él con su barco hendía mares de sangre. Era un pirata y ella puro descontrol. Canción de sexo y desolación que los hacía reír hasta llorar. Estamos escuchando Navegantes de Daniel Melingo de su último disco Oasis, y para nosotros es un gran honor y un orgullo que estés presente acá en este estudio con nosotros, Daniel. Bienvenido. Muchísimas gracias, los saludo y bueno, un saludo a la audiencia que tan gentilmente nos está oyendo. Te escuchamos, te seguimos y te admiramos, por lo tanto es difícil encarar una charla desde este lugar, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Estás presentando Oasis, conversábamos un poco fuera del aire, disco que salió la semana previa que se anuncie la cuarentena, en marzo del 2020, y que tuviste que suspender un día antes. Un día antes. Ja. El 20 de marzo. Cuando salió, ¿ya pensabas que podía llegar a pasar? O no me acuerdo cuál era nuestra sensación en ese momento. El año anterior, en el 19, fue que grabamos durante el 2018 y el 2019 y ya hablábamos del virus. Hay una canción que empieza: al principio fui un virus. Tal vez, yo muchas veces digo que el artista está con un paso atrás y otro adelante en su presente, ¿no? Muchas veces sin saberlo intuye o percibe situaciones como un termómetro, ¿no? Sí, sí. Sí, como una antena que puede... Sí, que a veces sos inconsciente de eso, pero bueno, después viene la reflexión y decís, pucha, estamos cerca. O sea que hay toda una parte de cómo fue recibido ese disco por la gente que lo escuchó que todavía, digamos, no experimentaste en la presencialidad, porque la primera presentación va a ser ahora el 15. Exacto, sí. Va a ser la primera cercanía con el público, va a ser el primer test con público. Si bien el álbum tuvo mucha difusión, tuvo 4 videoclips a lo largo de toda esta cuarentena, porque todo este tiempo fue cuarentena, estamos muy movilizados con esta presentación, ¿no? Porque es un momento importante, no solo para nosotros, sino para el público, ¿no? Porque yo siempre digo que la música nuestra la terminamos en el oído del público, ¿no? Es parte directa de nuestro trabajo. Y ahora está viendo una vuelta bastante masiva a los shows, ¿no? Como, bueno, después de tanto encierro y después de tanta imposibilidad, hay como una necesidad también, ¿no? Calculo que le pasará a ustedes como artistas y a nosotros como espectadores de ir a ver música, de ir a escuchar, ¿no? Sí, claro. La gente necesita esa motivación, esa inspiración que por suerte el arte da, ¿no? Ya no los artistas, el mismo arte, la música, la literatura, el cine da un plus de inspiración, de ganas de vivir, ¿no? De proyectos. Entonces somos un poco los cocineros de eso. ¡Qué responsabilidad! Sí, bueno, siempre responsabilidad. Esta presentación va a ser el 15 de diciembre, acá nomás en Niceto, ahí estaremos, porque necesitamos estos shows en vivo y esta presentación. Y además, días antes va a haber una celebración donde vas a estar nombrado como personalidad destacada de la cultura en la ciudad de Buenos Aires, que va a ser una fiesta íntima. Hablábamos fuera del micrófono, querías que nos cuentes un poco de qué se va a tratar eso y qué significa para vos. Y significa muchísimo. Primero, estar convocando a todos mis pares, compañeros de ruta, desde hace más de 40 años, con muchos de ellos que nos conocemos y que compartimos nuestro trabajo.
va a ser una ceremonia privada que si bien va a ser privada y no va a tener entrada del público, va a tener una suerte de desarrollo que digamos de lo que se va a presentar, ¿no? La ceremonia en sí, que van a ser 2 horas con oradores, amigos míos, cantautores que tocarán canciones mías. Y bueno, hicimos una convocatoria a los viejos tangos bajos, a todos los músicos que participaron de ese hito musical para mí, que fue Tangos Bajos, en el 1997-98 que salió el álbum. Y bueno, despuntaremos al vicio a nuestra manera. Qué lindo, porque llega un mimo también en un año en donde también pudimos dar la oportunidad de celebrar la vida también con Charly, alguien muy cercano a vos. Y sé que estuviste también ahí, no públicamente, pero estuviste ahí cerca, ¿no? Estuve en la celebración privada en el Hotel Faena con mi gran amigo Charly, con el maestro que tantas cosas nos dio y que tanto nos formó a todos, ¿no? Algunos debajo del escenario, otros arriba, otros al costado, pero siempre su palabra fue importante en todo sentido para nosotros y de enseñanza sobre todo, ¿no? Haberse formado con una gran personalidad como la de Charly no es cosa menor. ¿Te formaste con Charly? ¿Dirías que te formaste Sí. ¿Arriba del escenario, abajo o Sí. en todos lados? Sí, digo lo de la formación porque si bien yo estudié música antes de los 80, fue mi periodo de formación académica, digamos, a partir de 1980, 1981, por Miguel Zabaleta, yo conozco a Cachorro López, me invita al proyecto de traer a Miguel, a hacer el Miguel Abuelo Trío, Los Abuelos de la Nada. ¿Vos encantabas, Daniel, ahí? Y yo era estudiante de música. Y te decía, la formación arriba del escenario, porque no tuve opción que no fuera mi tesis con público, ¿no? Entonces fue algo muy definitivo, muy decisivo, en esos primeros años de los 80, haber participado de estos hitos musicales que fueron Los Abuelos de la Nada, los Twists, Charly García solista en su primera etapa solista. Entonces ahí aprendí muchísimo, fue mi punto fuerte de formación. ¿Volvés a esa música cada tanto? ¿Volvés a escuchar esos discos, esos temas? ¿Los tenés presentes? Sí. ¿Escuchás la música de los abuelos? Claro, sí, por supuesto. ¿Temas favoritos tenés? Tengo muchos, pero si hay uno que representa a esta ideología, es Himno de mi corazón. Creo que es una canción muy representativa de la poesía de Miguel, de la música que supimos hacer, ¿no? Y dejar para las generaciones venideras. ¿Hay algo que pasó en esos años en la Argentina con la música en general y con el rock en particular muy potente, ¿no? Que incluso, bueno, generó una movida cultural en toda América Latina, ¿no? El rock argentino es muy respetado y muy escuchado en todo el mundo. Y bueno, y vos sos un protagonista de esa época. Quizás es un ladrillazo decirte qué fue lo que pasó, porque seguramente son un montón de cosas. Pero cuando repasás esa época, vos decías los primeros discos de Charly solista, los discos de los abuelos, y uno podría decir, todos encontramos discos y bandas en esa época que nos marcaron. ¿Qué era tan potente? ¿Cómo fue que en ese momento se cultivó, se generó esa movida que todavía hasta el día de hoy los pibes que hasta los traperos deben escuchar esos discos de Charly? Sí, yo ustedes siempre digo que el artista se tiene que hacer con hechos, ¿no? Entonces ese era un momento de hacer, era un momento donde los fundacionales del rock nos habían dejado todo servido para esta segunda generación que aparecimos al comienzo de los 80, en un momento sociopolítico muy duro, ¿no? Porque estábamos en una sangrienta dictadura. Te estoy hablando del año 80, 81, y fue un trampolín y una necesidad, una sed
que hubo de hacer todo lo que hicimos y poniendo el cuerpo, porque muchos pasaron a ser mártires, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención de tu formación tiene que ver con lo académico, justamente en una época en la que los músicos los músicos de rock por lo menos no solían tener esa formación. Hoy se ve mucho más, creo yo, pero vos fuiste uno de los pocos que lograba tocar y darle otro color también, un clarinete de repente, era algo novedoso y que se sepa tocar bien, ¿no? Sí, mi caso fue un poco curioso porque si bien soy el primer clarinetista en el rock, elegí el clarinete por justamente su versatilidad que tiene con la música, ¿no? El clarinete es lindo escucharlo para tocar el jazz, para tocar el tango, para tocar el klezmer. Es muy ambivalente el clarinete. Y faltaba destacar el clarinete en el rock. Entonces, como el clarinete está, técnicamente hablando, está en un tono muy lejano al tono que se usa en el rock, que es el mi mayor, tuve que aprender, ¿no?, a tocar un instrumento en si bemol con todos los recuadros y sostenidos que se implica, y bueno, con mucha satisfacción, porque ya te digo, aprendí en vivo esta impronta que me dieron mis grandes maestros, ¿no?, como Charly García, Miguel Abuelo. ¿Y el tango, Daniel, en qué momento conecta con todo eso? ¿Era algo que ya estaba presente en tu vida previo a la década del 80 y que después lo retomás? ¿Nunca lo abandonaste? ¿Cuál es el vínculo con el tango a lo largo de estos años? Es familiar el vínculo con el tango. Si bien tengo tíos vocales de la Academia del Lunfardo, poetas, bailarines, músicos, el tango siempre me acompañó muy de cerca, ¿no? Por mi barrio, por mi familia, ¿no? Básicamente. ¿Qué barrio? Parque de los Patricios. Entonces, y yo creo que el tango fue tomando cuerpo de a poco en mí. Creo que el primer tango que grabé fue en La Máquina del Tiempo, de 1985, con los Twists. En ese álbum hay una canción con letra de mi tío, el vocal de la Academia del Lunfardo, que se llama Esta es mi presentación. ¿Qué es un tango posta ese tema? Juan Tomara más rápido. ¿Cómo la clavó en el ángulo? ¿Cómo la clavó? Y bueno, este fue mi primer antecedente. A partir de ahí, yo estuve 10 años en Europa, viviendo, trabajando, y mi vuelta fue definitiva para descubrir en el tango toda mi identidad, ¿no? O sea que es en Europa donde toma más fuerza. En ese viaje mítico donde estaba también Miguel, donde pasó Papo, ¿es el mismo viaje? ¿O bueno, vos es el mismo continente. El mismo continente, pero digo, ¿estaban todos en la misma? Porque yo no me pierdo, no sé si estaban todos juntos o cómo fue la historia. Es de otra época. Okay. Esa época mía fue del año 86 al 95 aproximadamente, en el cual yo participé. Tuve una banda que se llamó Lions in Love. Con Willy Crook, claro que sí. Entonces también tocaba con los Toreros Muertos, y bueno, durante esa época y a mi vuelta en el año 95-96, cuando volví a Buenos Aires me picó el bichito muy severamente, que si bien hago mi primer álbum solista, que es H2O, con producción de Cachorro López, enseguida sacó Tangos Bajos, y era una pulsión que tenía adentro, evidentemente, que fui desarrollando, ¿no?, desde el año 1998 hasta el día de hoy. Y el oasis, Daniel, porque uno piensa en el oasis y lo primero que se representa es esa imagen de algo verde en el medio del desierto, pero calculo que ya a esta altura que sacaste el disco, que lo debes haber conceptualizado más, ¿qué representa el oasis? ¿Por qué se construyó este disco a partir de la figura del oasis? Un oasis es como un respiro, ¿no?, que tenemos un lugar íntimo, tal vez ideal, ¿no?, transformando en una metáfora del oasis, ¿no? No específicamente lo que quiere decir el oasis, que es
un cúmulo de vegetación en un lugar desértico. Pero de alguna manera es una idea bastante metafórica, ¿no? Construir algo impensado en un lugar sórdido, ¿no? Que es un lugar ideal dentro de una batalla. Y esto así va a ser presentado en vivo con un power trío, ¿no? Sí, con Mohamed Javivi en guitarra, con Juan Ravioli en bajo y Gómez Casa en batería. Lindo power trío armado Sí, ahí sí, de... lindo power trío, está sacando chispas, los muchachos están con tutti. ¿Y hay una apuesta también? Sí. Contanos eso. La apuesta está a cargo de Pichón Baldinú, que junto con Pichón hace ya 2 años que venimos trabajando un espectáculo audiovisual que vamos a estrenar en invierno del año próximo, en la cual Oasis es parte de la música del espectáculo. Ahora va a salir Oasis Volumen 2, que es la totalidad de la música del espectáculo. Se va a llamar La Ópera de Linchera, y es un cuento de un sueño que tiene el Linchera, sueña con una melodía y va detrás de dónde proviene esa melodía. Y bueno, le pasan cosas. Ay, qué buena historia. Sí, sí. Me genera curiosidad el aporte de Rodolfo Palacios. Sí. Porque lo leo acá mencionado, un escritor, un gran escritor de libros que, bueno, espectaculares realmente. Sí. Desconocía el vínculo y me interesa saber cuál es el aporte suyo a esta producción musical. Y muchísimo. Yo con Rodolfo comenzamos en el 2018 a darle forma a este cuento, a este guión. ¿Ya se conocían, ya eran amigos o lo conociste? Bueno, lo conocí en el rodaje en un bosque de la China, sí, en la cárcel de Caseros. Ya cerrada la cárcel de Caseros, aviso que no funcionaba como tal, sino que era el set para la filmación de lo que después fue el Marginal. El Marginal, sí. El Marginal. En ese momento Luis estaba en esa locación con todo su equipo. Y bueno, se le ocurrió hacer este video del bosque de la China. Ahí lo conozco a Rodolfo. Y ahí no nos separamos más. O sea, empezamos a darle, hasta que dimos forma a un guión. Claro. Con todos sus personajes. El guión que tomamos con Pichón Baldinú, hicimos una adaptación teatral, una apuesta de este guión. Acompañado por la música de Oasis. Entonces los personajes que aparecen, los artistas invitados en este álbum son los personajes que escribimos, los personajes inspirados en las personas que luego pusieron su voz para el personaje. El caso de Enrique Sims, que es el adivino, Vinicio Caposella, que es el Cafillo Cocoliche, el Malevo Noy, que es Fernando Noy, Siete Vidas, que es Andrés Calamaro. Claro. Y así, digamos, fue una excusa, digamos, guionada. Claro, claro. Estuvimos conversando la semana pasada acá con Melero y charlábamos mucho sobre algo que me parece interesante escuchar también tu opinión del momento en el cual está, es horrible quizás el término más para un músico, la industria musical, de 2 millones de lanzamientos por semana, de una cuestión muy algorítmica, muy vinculada con las redes, con las plataformas, con la cuantificación de la música, de cuánta gente lo escuchó, en cuánto tiempo. ¿Cómo te llevas con este momento muy distinto a, bueno, esa etapa que mencionás de... Muy distinta a la técnica, pero la en industria siempre fue parte de la música, digamos. Por un lado está la música de los músicos, uh-huh, y por otro lado la industria musical, que muchos de nosotros durante mucho tiempo estamos confundidos, que no sabemos si es la industria musical o la música, ¿no? Entonces, cuando vino este paradigma del cambio, que no iba a haber más CD, muchos casi se suicidan. Entonces, pero era un cambio de la industria musical, la industria discográfica, que, digamos, muchas veces nos toca muy cerca y muchas veces nos perjudica, ¿no? De alguna manera, si bien
necesitamos de la industria como músicos, porque somos músicos populares, tanto Daniel como yo, como un montón de gente que transitamos los dos caminos, el de la música y el de la industria musical. Es importante poder clarificarlo dentro de uno, ¿no? ¿Qué significa y qué importancia tiene, ¿no? Es muy importante eso, poder separarlo. ¿Venís bien con eso? Bueno, voy. Sí, Maite, Y perdón. y tomando también lo que contabas vos, Pepín, estas nuevas generaciones que tal vez hacen una música nada que ver a los abuelos, a todo lo que haces vos, pero sí porque te nombran. Porque digo, Sí. o se les nota la influencia, o se nota que crecieron escuchando, estoy hablando de Duki, de toda la camada ahora nueva que están y que los nombran a ustedes como... Sí, es muy importante para nosotros ese respeto mutuo, cosa que cuando nosotros éramos jóvenes no existía, porque nosotros íbamos con los botines de punta. Ustedes eran los irrespetuosos. Sí. Claro. Entonces, admiro esa postura que crea un puente, ¿no?, intergeneracional, y es tan importante para nutrirnos todos, porque de alguna manera todos estamos en la mano de nuestra patrona, ¿no?, que es la música. O sea, tenés cosas para aprender también de estos pibes. Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Los escuchás? ¿Estás atento? Sí, estoy a la par. De hecho, estoy en un lanzamiento del álbum de Toto Ferro, que es mañana. Participé en su álbum y bueno, estoy trabajando para el volumen 2 de Oasis con su productor, que fue el productor de Duki, de Casu, de un montón de gente, que es Oniria. Ujú. Oniria está trabajando conmigo en la producción de este nuevo registro, la segunda parte de Oasis. Excelente. Bueno, y la primera parte de Oasis va a estar presentándose el 15 de diciembre en Niceto. Las entradas en nicetotickets.com.ar. Ahí va a estar Daniel Melingo presentando este disco que salió el año pasado y que la pandemia evitó o suspendió. Pero no pudo. Pero no pudo. Intentó, pero no pudo. Porque este 15 de diciembre se va a estar presentando finalmente en Niceto y vas a ver, como decís vos, un poco este disco terminado, que es cuando lo veas en el oído y en la boca del público. La reacción es muy importante para nosotros porque termina de darle forma al dibujo. Si podemos, nos encantaría ir, Daniel, Por a favor. cantar las canciones abajo Por y a favor. mostrarte también que nosotros estamos ahí. Por favor. Y formamos parte de ese disco de alguna Los forma. necesitamos. Excelente. Entonces, Daniel Melingo presentando Oasis el 15 de diciembre en Niceto Club. Para conseguir las entradas, nicetotickets.com.ar. Daniel, de verdad que un honor que hayas estado acá. Muchísimas Realmente. gracias, muy gentiles los dos, divinos, hermosa pareja. Hacemos un trío fantástico. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Daniel Melingo pasó acá por Patrulla Perdida y nosotros, así como quien no quiere la cosa, o sí, nos vamos despidiendo Ya. porque son las 3 de la tarde y bueno, todo termina. Todo Bueno. termina. ¿Vos querés decir algo más, Maite? No, que me pone muy feliz que esté Daniel Melingo con nosotros charlando por primera vez, que no va a ser la última. La verdad que sí. Yo le tengo que agradecer a mi papá Sergio, que me hizo escuchar tu música, tanto de Melingo solista como de Los Abuelos de la Nada, así que seguramente me está escuchando ahora también. Debe estar orgulloso ahí en su casa. Un beso grande, papi. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Juan Tomala, encargado de la puesta en el aire de este programa. Tommy Cislián estuvo transmitiendo por YouTube. Agus Santoro, Caro Ortiz, nuestro nexo con los y las oyentes a través de las redes sociales. Chau, Daniel Melingo, muchísimas gracias. Te agradezco mucho y está saludando para toda la gente que está mirando en YouTube. Nacho Montivero, Gerardo Del Lisi y Teo Huguet comandan el enorme equipo de producción. Se quedan escuchando Maldita Suerte con Mati Colombati. Mañana vuelve Jimena Fuertes a la de acá, digo, no porque se haya ido. Maitena Boiti hizo un lujo, amiga. Lo mismo digo, Pepín. Nos reencontramos mañana. Mi nombre es Pedro Rosenblatt. Nos volvemos a escuchar mañana a las 13 horas, como siempre, acá en el Destape Radio. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Chau.